Hola, soy Daniela y hoy te quiero dar la bienvenida al podcast Disconnect to Reconnect, o sea, desconectarnos para reconectarnos, en donde te invito a desconectarte por un momento de tu cotidiana vida para reconectarte con quien da vida a tu vida. En toda esta sección leeremos juntos toda la Biblia en un año, desde Génesis hasta Apocalipsis, basándonos en el plan de lectura de Robert Roberts. Y sí, quizás digas que no la vas a entender, sin embargo, hay dos puntos que yo considero principales para que puedas comprenderla. Y lo más importante, empieces a aplicar lo que dice el manual de instrucciones para que tu vida comience a ser transformada. Y la primera es que puedas humanamente entender su palabra. Y es por eso que esta lectura está en un lenguaje súper chévere, es decir, súper entendible para nuestra generación actual. Y la segunda, y obviamente la más importante, es pedirle al Espíritu Santo que te llene de sabiduría para comprender su palabra. Entonces, comencemos. Amado Padre Celestial, gracias te damos hoy por permitirnos leer tu palabra. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos comprender lo que hoy quieres hablarnos y sobre todo transforma nuestra mente, corazón y espíritu y transforma nuestra vida para que tú puedas hacerte real en cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes que la Biblia prácticamente se divide en dos partes? El Antiguo Testamento donde te dice que Jesús va a venir y el Nuevo Testamento donde te dice que Jesús ya vino. Y sí, ese es el resumen de la Biblia. Y hoy vamos a explorar un poco de los dos lados. Antes de comenzar, quiero explicarte en un resumen súper cortito de los libros que leeremos hoy. Génesis literalmente significa principio y nos habla acerca de la creación y la vida y nos entrega las semillas de todo lo que es desarrollado después a través de toda la Biblia. Salmos, que significa alabanzas y cantos, es una colección de poemas sagrados que son alabanzas y oraciones a Dios. Y Mateo, que es un relato como testigo de muchos de los milagros de Jesús, los cuales hizo antes de ser crucificado en la cruz. El propósito principal de este libro es probar a los lectores que Jesús es el verdadero Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y ahí podemos ir entendiendo cómo se conectan las dos partes de la Biblia. Es por eso que realicemos esta lectura. Veamos cómo la maldad y la desobediencia existieron desde la antigüedad, y no es culpa de Dios. La maldad está en los seres humanos y es la ausencia de Dios en los corazones. Génesis capítulo 34. Rapto y violación de Dina. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Ebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces dijo a su padre: consígueme esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel al acostarse con su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento, así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquem, por su parte, dijo al padre y a los hermanos de Din: si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, les explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento, y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorada estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse.
Como Siquén era el hombre más respetado de la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron: estos hombres se han portado como amigos, dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquén, sacaron a Dina de la casa de Siquén y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron, y, pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, vacas y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, sus hijos, sus mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? ¿Se acuerdan que Jacob había engañado a su hermano Esaú? Pues en esta historia vemos cómo los hijos de Jacob continúan engañando. Y es lo que les hablaba de las cadenas. Y esta sería una cadena de maldición. Vemos como de igual manera el engaño va a traer consecuencias. Leamos nuevamente el versículo 30. Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Vemos cómo trajo odio, y Jacob dice que pueden matarle a él y a su familia. Y ahora quiero recalcar en lo que les mencionaba días atrás de las cadenas y patrones. El engaño produce engaño, el odio produce odio, la maldad produce maldad. Así como el amor produce amor, la bondad produce bondad, el perdón produce perdón, y así sucesivamente con absolutamente todo en tu vida. Sean aspectos económicos, virtudes, valores, características, el carácter, entre otros. Y con esto quiero decirte que rompas todas las cadenas de cosas negativas que hay en tu vida y en tu familia, y que seas el motor de cambio a cosas positivas. Conserva patrones positivos y cambia los patrones negativos, para que tu vida y las de todos tus descendientes sean llenas de bendición. Empieza a hacer el cambio que quieres ver. Y obviamente Dios está para ayudarte y guiarte en este trayecto de cambio. Veamos cómo Dios continúa dirigiendo la vida de Jacob en Génesis capítulo 35. Jacob vuelve a Betel. Dios dijo a Jacob: sube a Betel y quédate a vivir ahí. Erige allí un altar al Dios que se te pareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Subamos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a ser Luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de un árbol de roble que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. Y habrá reyes entre tus descendientes. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tus descendientes. Y Dios se retiró del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una piedra como monumento en el lugar donde Dios le había hablado.
vertió sobre ella una ofrenda líquida, la ungió con aceite y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel. Cuando estaba a cierta distancia de Éfrate, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: «No temas, estás por tener otro varón». No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrate, que es Belén. Sobre la tumba, Jacob erigió un monumento que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de la torre del rebaño. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de esto, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bilhá, la esclava de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpá, la esclava de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo en Padán Aram. Veamos la muerte de Isaac. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió, lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. ¿Ves cómo Dios sigue guardando y dirigiendo a Jacob? Con esto podemos aprender que por más pecados que cometas, Dios quiere seguir guiándote y protegiéndote. Ojo, y con esto no quiero decir que no vas a tener consecuencias, pero sí que Dios quiere ayudarte a corregir tu pecado y a transformar tu vida. Y de esta historia lo que más podemos rescatar es el cambio de nombre que tuvo Jacob a Israel. ¿Sabes por qué te digo esto? Pues primero veamos qué significa el nombre de Israel y Jacob. En hebreo, Israel significa el que lucha con Dios y Jacob significa el que suplanta o engaña. Después vemos como Dios dice que va a bendecir a Jacob en gran manera con una gran descendencia y con tierras. Y finalmente podemos notar cómo Jacob honraba a Dios. Ahora, vamos a la conclusión. ¿Ves que Jacob primero fue un engañador y tantas cosas malas? Luego tuvo un encuentro con Dios. Después le cambiaron de nombre. Después fue bendecido por Dios y finalmente alababa y honraba a Dios. Aunque bueno, esto no fue solamente al final, no quiero recalcar. Esto lo hizo en muchísimas ocasiones a lo largo de su vida. Y con esto quiero decirte que no importa las cosas malas que hayas cometido o que estés cometiendo, no importa tu pasado, ni que todo el mundo diga lo malo que has sido o te recuerde los pecados que has cometido. Cuando Dios tiene un encuentro contigo, o más bien cuando tú tienes un encuentro con Dios, Él te marca, no te juzga y te cambia de nombre, figurativamente hablando, como símbolo de que a Él no le interesa tu pasado, a Él le interesa tu presente y reconoce que le has buscado, y por eso te da un nuevo nombre y te bendice y prospera en gran manera. A Dios no le interesa todo lo malo que hayas cometido, a Él le interesa restaurarte y transformarte. Y en varios aspectos de la vida de Jacob vemos cómo lo honra, lo obedece, lo alaba, es decir, él siempre intentó buscar a Dios. Y con esto quiero decirte que alabes, honres y busques de todo corazón a Dios, porque Él quiere restaurarte, transformarte, bendecirte y prosperarte. Dios quiere tener un encuentro contigo. Sabes, confiar en Dios siempre es el lugar más seguro. Deleítate y verás cómo Él concede los deseos de tu corazón. Leamos Salmo capítulo 37. No te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal, porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir, por más que los busques no los encontrarás, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y rechinan los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco, para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud, pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos.
Más vale lo poco de un justo que la abundancia de muchos malvados, porque el brazo de los malvados será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor conoce la vida de los íntegros, y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles no serán avergonzados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos, desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que él maldice serán exterminados. El Señor afirma los pasos del hombre. Cuando le agrada su modo de vivir, podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo en el abandono, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama al justo y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero la descendencia de los malvados será exterminada. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría, y su lengua proclama la justicia. La ley de Dios está en su corazón, y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, espera en el Señor y sigue su camino, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean exterminados, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como árbol frondoso en su propio suelo. Pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y honestos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los transgresores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él se refugia. Sabes, yo sé que muchas veces confiar, creer en Dios y esperar con paciencia en su respuesta no es fácil. Encomendar tu camino a Él y confiar que Él va a responder y va a actuar es difícil. Y ojo, no estoy diciendo que esto esté bien, pero sí estoy diciendo que son cosas que normalmente suceden. Porque quizás te sientas perdido o no encuentres una salida a tu problema. Y decir creo en Dios y espero en Él, quizás es fácil, pero realmente practicarlo y hacerlo real en tu vida no lo es. Espero que puedas entenderme la diferencia entre creer y hacerlo realidad en tu vida. Y pues sí, hay que ser sinceros, esperar con paciencia o ver como muchas personas que no actúan de buena forma prosperan y tú sentirte estancado sin saber qué va a pasar o qué te espera el día de mañana no es fácil. Quizás no sabes qué camino tomar o no encuentras el propósito de tu vida. Quizás te enojas muchísimo y quizás solo tengas ganas de llorar. Quizás tu corazoncito esté totalmente destrozado. Y este salmo te enseña muchísimo si te sientes identificado con algo de lo que te mencioné. Dios te dice que en tus momentos difíciles Él no te va a dejar avergonzado y que vas a tener abundancia. Que Dios va a afirmar tus pasos y que si tropiezas no vas a caer, que Dios quiere sostener tu mano, porque Dios realmente ama al justo y a los que le son fieles. Dios te va a proteger. Aunque sea difícil, espera en Dios y sigue el camino que Él te indique. Nuestra ayuda va a venir a Dios. Si esperamos en Él, Él nos va a responder. Y finalmente quiero volverte a leer el versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Haz de este versículo parte de tu vida y de tus días. Y sabes, si te dije específicamente en este salmo todo esto, es porque también me lo estoy diciendo a mí. Créeme que sí. ¿Has escuchado la frase a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Bueno, quiero explicarte rapidito quién era César. Augusto César fue el seguidor y heredero de Julio César. Su verdadero nombre era Octavio, pero recibió ese nombre cuando alcanzó el poder supremo como emperador. Él decretó que todo el mundo fuese empadronado y reinó desde el año 27 a.C. Él reinaba cuando Jesús nació. Leamos Mateo capítulo 22. Parábola del banquete de bodas. Jesús volvió a hablarles en parábolas y dijo: El reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero estos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó: Digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis toros y mis reses cebadas, todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció,
mandó su ejército a destruir a los asesinos y a incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos: el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron. Encontraron buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios del rey Herodes, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús respondió: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó. Del César, respondieron. Entonces dijo Jesús: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Ese mismo día los saduceos, que dicen que no hay resurrección, se acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo les pasó al segundo y al tercer hermano. Fue así hasta llegar al séptimo. Por último murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús contestó: ustedes andan equivocados, porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que Dios les dijo a ustedes. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó admirada de su enseñanza. Veamos cuál es el mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús preguntó: ¿Qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es descendiente? De David, respondieron ellos. Jesús les dijo: Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su descendiente? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Y para no hacer este episodio muy largo, quiero darte un resumen súper rapidito de este capítulo. Dios nos habla de su gracia y de su juicio. Dios constantemente nos invita a que seamos parte de su reino. Es nuestra decisión el aceptar o no. También nos dice que debemos ser justos con las leyes terrenales, dar a cada uno lo que le corresponde y cumplir con nuestras obligaciones. Y esto quiere decir pagos de impuestos, préstamos, deudas y bueno, un sinfín de deberes y obligaciones que tenemos aquí en la tierra. Así que cumple con todas tus obligaciones. Y finalmente quiero leerte una de mis partes favoritas de la Biblia y el mandamiento que la Biblia dice que es el más importante. Leamos los versículos 37, 38 y 39. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves cómo el amor es lo más importante? Jesús nos dice que amemos a Dios con todo nuestro ser y que también nos amemos a nosotros y a nuestro prójimo. Y aunque todo lo que te mencioné es súper importante, sobre todo el amar a Dios, quiero enfocarme en la parte que dice que te ames a ti. Yo no sé lo que estés pasando, pero quiero decirte que eres increíble y que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que si estás pasando por depresión o falta de amor propio, busca ayuda, no tiene nada de malo, anda a terapia y si te confieso algo, yo también estoy yendo. Y entrégale
Eso que te duele, eso que no permite que te ames por completo a Dios. Vas a ver cómo Él te restaura y te transforma. Porque sabes, no estás solo, incluso podemos atravesar juntos este proceso, porque a la vuelta de la esquina Dios tiene cosas increíbles para ti, cosas que ni siquiera te imaginas. Él te va a poner en lo alto, porque decidiste buscar ayuda y confiar en Él. Así que ámate muchísimo, y si crees que no puedes, pues busca ayuda, obviamente primero la de Dios, y busca si es necesario terapia, porque por algo Dios creó las profesiones. Yo no sé tú, pero sabes, hasta el día de hoy el episodio que más ha tocado mi corazoncito es justamente este. Me ha confrontado muchísimo y mientras leía o trataba de entender y explicarlo, pienso que Dios me hablaba muchísimo. Y de todo corazón espero que Dios también te esté hablando a ti, restaurándote y transformando tu corazón. Y sabes, aunque realmente sea difícil, confía muchísimo en Dios. Él tiene todo bajo control. Y bueno, el día de mañana también está súper interesante. Jesús nos va a dar una enseñanza buenísima que sé que nos va a servir. No te puedes perder el día de mañana, el día 21 de todo este año que estamos leyendo juntos la Biblia. Espero que estés súper bien, que Dios te bendiga muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana. Chau, chau.